esta clase acerca del libre albedrío, pero al mismo tiempo acerca de la presciencia, el conocimiento que el Eterno tiene de todos nosotros. Vamos a comenzar leyendo un texto para que arranquemos a partir de ahí, de este texto que está en Colosenses capítulo 1, en el verso 9. Colosenses capítulo 1, bueno, verso 9. Y luego leemos el 20. A nosotros, o a mí personalmente, me gusta mucho escudriñar mucho los textos difíciles, porque en la escritura hay aproximadamente unos, ¿cuánto diríamos? Por ahí unos 60, 90 textos que son muy difíciles de interpretar o de traducir, pero como hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos Torá y tenemos al Mesías de la Torá, entonces todo lo que vamos a leer en este texto es lo que se está cumpliendo y lo que estamos viviendo en este tiempo. Mire cómo dice, Colosenses 1:9 dice, por esto, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Ok? Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento del Eterno. Bueno, primero que todo, hermanos, una de las cosas que todos nosotros debemos de tener es el discernimiento. Yo sé que a muchos nos gusta el don de lenguas, el don de operación de milagros, interpretación de lenguas, el don de sanidad, que es un don que se necesita hoy en día mucho porque estamos rodeados de mucha gente enferma. ¿Ok? Entonces, pero un don que casi no es usado mucho en este tiempo, que no es pedido al Eterno, es el don de discernimiento. Y es el que necesitamos hoy en día porque estamos viviendo en un tiempo de engaño, en un tiempo de apostasía, en un tiempo de falsas doctrinas, en un tiempo de cosas que no son realmente lo que aparentan ser, no solamente a nivel de enseñanza, sino también a nivel de personas. ¿Ok? Entonces, esto trae confusión y trae que muchos hermanos se pierdan en falsos pensamientos, en falsas ideas, en falsas doctrinas. Pero también no, cuando se acercan personas con malas intenciones hacia nosotros, no los vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. ¿Ok? Entonces, el discernimiento es muy importante adquirirlo y tenerlo de parte del Eterno, porque nos va a ayudar a entender la Escritura. Nos va a ayudar a rechazar aquello que no es, aunque suene bonito, porque hay doctrinas muy bonitas, hermanos. O sea, ustedes, los que estuvieron en la iglesia cristiana, ustedes recuerdan la doctrina de las dispensaciones. Enseñar esa doctrina de un púlpito, eso es espectacular. Yo lo digo porque yo fui pastor allá muchos años y uno se sentía como pez en el agua enseñando la doctrina de las dispensaciones. Pero ¿qué pasa? Que aunque es una doctrina muy clara y muy bonita,
no es falsa, es una falsa doctrina, o sea, es una forma mala de mirar las escrituras. ¿Ok? Y esa doctrina prácticamente es lo que tiene al mundo protestante completamente cegado, completamente engañado y con rumbo al abismo. ¿Por qué? Porque están completamente engañados. Pero cuando hay discernimiento, podemos entender bien y mucho mejor las cosas. Porque mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 2. 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Yahweh, el Mesías. En otras Biblias, hermanos, en otras traducciones dice, a fin de conocer completamente el misterio de Yahweh y el Mesías, pero en el texto original no está escrito así. No está la palabra ve, porque en hebreo ve quiere decir y, sino que sigue derecho. O sea, Yahweh, el Mesías. O sea, ahí no está diciendo lo que siempre hemos dicho acá, que Yahweh es el Mesías no. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Como decimos también, Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. ¿Ok? El verbo que se hizo carne. Entonces, a eso, hermanos, es lo que nos quiero llevar en este estudio, en esta clase de esta noche, desvelar un poco el misterio de Yahweh, el Mesías, como está escrito. Yahweh, el Mesías, porque eso, para los tiempos pasados, eso era un misterio, era algo que estaba oculto, completamente. Por eso en el verso 3 dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ok? Ojo con esto. En él, ¿en quién? En Yeshua. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Del conocimiento. O sea, a nosotros, hermanos, se nos ha destinado la revelación de entender y conocer a Yahweh en su naturaleza, en su esencia, en su divinidad. Acuérdese lo que estuvimos viendo la vez pasada acerca de la pregunta que Moche le hizo al Eterno cuando estaba allá en la montaña, en el Sinaí. Él le pregunta, ¿qué eres? Él no le pregunta, ¿quién es usted? No, ¿qué es usted? Que es diferente. ¿Ok? Porque el pueblo y el mismo Moche, ¿qué era lo que veían allí en el Sinaí? Una nube espesa blanca, rayos, centellas, un terremoto, un sonido de chofar. Allí había muchas manifestaciones de elementos naturales y el Eterno estaba en cada uno de esos elementos como una extensión de su esencia. Pero eso es esencia natural creada, porque Él creó los rayos, Él creó la nube, Él creó el terremoto, Él creó las centellas, Él creó todas aquellas cosas, el fuego. Todo eso es creado, pero eso lo hizo Él de esa manera para nosotros los seres humanos, para los hebreos que estaban allí en aquella montaña. Pero Él no es un rayo, Él no es una nube blanca espesa, Él no es un terremoto, Él no es un sonido de chofar, Él es algo más que eso. Esos son simplemente, fueron manifestaciones para que el hombre empezara a proyectarse y empezara a inquietarse, a preguntarse lo que hizo Moche. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros en esta noche podemos inquirir y adentrarnos allá a través de la palabra y entender todas estas cosas que son complicadas de explicar,
pero con el discernimiento del Eterno podemos entender muchas cosas. Aunque Yahweh es testigo de todas las acciones de los hombres y conoce todos sus pensamientos y proyectos, Él no trata de influenciarlos, sino que les deja o nos da una libertad total para que nosotros escojamos entre el bien y el mal de acuerdo a nuestro propio criterio. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces, al Eterno no se le puede conocer a través de la filosofía ni de la sabiduría. Acordémonos que estuvimos viendo la semana pasada de que el mundo antiguo trató de conocer al Eterno a través de la sabiduría. De ahí los epicúreos, de ahí los sabios que tienen los árabes, o sea, los musulmanes, porque entre los musulmanes también hay muchos sabios, hay gente muy inteligente, simplemente que tiene su mente pues en otra divinidad, en otra cosa, pero eso no desmerita de que sean personas inteligentes, ¿ok? Ellos también a su forma profundizan acerca de su Dios, del Dios que ellos adoran, ¿ok? Ahora, si nosotros nos acercamos a Yeshua de corazón y profundizamos en el conocimiento de Él, entenderíamos realmente el propósito de Yahweh en nosotros, ya que es a través de Él que tenemos entrada al conocimiento supremo del Eterno. Y como dice la escritura de que el hombre no pudo conocer a Yahweh a través de la sabiduría, por cuanto el hombre a través de la sabiduría más bien se distanció del Eterno. En vez de la sabiduría, haberlo acercado, lo distanció. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Siendo que nosotros sabemos lo que dice la misma escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, ¿por qué dice el principio de la sabiduría? Porque las personas, los grandes pensadores que han habido a través de la historia, ellos en vez de buscar el temor al Eterno, o sea, la obediencia a la Torá, fue por las ideas y los pensamientos profundos y poco a poco se fueron alejando del Eterno y terminaron en la necedad, como dice el libro de Proverbios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Baruch Hachem. Ahora, en Primera de Juan hay un texto muy de unicidad. Primera de Juan 5:20. Vamos a leerlo hebraicamente. Cuando uno lo lee en Reina Valera o en otras Biblias, realmente no se entiende muy bien o es muy reducido lo que quiere decir. Pero cuando lo leemos hebraicamente, o sea, una buena traducción, ahí sí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente dice el texto. Dice, Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en Yeshua. Este es el verdadero Yahweh y la vida eterna. ¿Ok? Ojo con la forma expresiva que hay acá. Este es el verdadero Yahweh y la vida eterna. Ahora, el judaísmo, a través de sus pensamientos profundos, que no son malos, ellos crearon una imagen del Eterno. No eran cosas malas lo que ellos escribieron acerca del Eterno, pero sí hubo una hipérbole y una especie crearon una barrera. Una barrera. ¿En qué término es la barrera? Una barrera que diera a entender, que impidiera que alguien, un ser humano, pudiera asemejarse al Eterno. Por eso es que a un judío puede entrar a las raíces hebreas, ¿ok? Pero donde va a chocar, donde el israelita va a golpearse con una pared muy grande, es con su propia teología que ellos crearon acerca del Eterno.
¿ok? Porque cuando a ellos se le dicen, es imposible que un ser humano pueda, en un ser humano pueda reposar completamente la esencia de la divinidad, que ellos dicen que es imposible. Entonces, esa palabrita se fue perpetuando a través de los siglos de que es imposible, y eso se les quedó grabado en la mente. Entonces, viene Yeshua cumpliendo la expectativa de la Torá y de los profetas y de los salmos, de que Él es Yahweh, de que Él es Hijo, como título, y siendo que Él mismo lo demostró. Yo sé que nosotros culturalmente, los que vienen del catolicismo o los que estuvieron en el catolicismo en algún momento, saben que se nos enseñó allá de que cuando una persona cometía sus faltas tenía que ir a confesión, a confesarse. Y allá el cura párroco, después de que la persona confesaba todas sus faltas y sus pecados, el cura lo absolvía, lo perdonaba y lo mandaba a unos Padres Nuestros y tantos Ave María y todas esas cuestiones, y la persona ya se sentía bien. ¿Ok? Pero ¿a dónde vamos con esto? De que nos acostumbraron de que un ser humano puede perdonar pecados. ¿Ok? Entonces los judíos también tienen muy arraigado esa parte, que es al contrario. Para los judíos, doctrinalmente y a nivel de Torah, solamente el Eterno puede perdonar pecados, solamente el Eterno, Hashem. Entonces, cuando ellos ven que Jesús antes de sanar a un enfermo, él le perdonaba los pecados, le decía, tus pecados te son perdonados. Entonces ellos se escandalizaron porque ellos son conscientes, y nosotros también, de que solamente el Eterno puede perdonar pecados. ¿Ok? Solamente Él. Entonces cuando ven a Jesús diciendo semejantes palabras, ellos se escandalizan y lo atacan, y lo atacan. Pero no fue un atrevimiento de Yeshua el hacer eso, el perdonar los pecados. No fue un atrevimiento ni una usurpación, sino que él mismo, el verbo que se hizo carne, el que creó los cielos y la tierra, que se hizo carne, él viene aquí y personalmente y directamente él perdona los pecados. Los perdona, porque solamente él puede perdonar pecados. De pronto para nosotros que los que pasamos por el catolicismo, de pronto no sea muy importante eso, pero a nivel de Torah, el único que puede perdonar pecados es el Eterno. Si tenemos eso muy claro, vamos a entender por qué Yeshua decía esas palabras. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, este texto de 1 de Juan 5:20, cuando dice en Yeshua, y este es el verdadero Yahweh y la vida eterna. O sea, este es un texto muy profundo que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora, si el Eterno no es un rayo, no es un viento, no es un silbo apacible, no es un sonido de chofar, no es un terremoto, no es un temblor de tierra, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ok? ¿Qué es? Entonces volvamos a algo elemental. Eh, a través de los textos sueltos, porque es que en la Torá está la respuesta, todo está ahí. Y hay un texto por aquí, otro por allá, otro por allá. Cuando uno los junta todos, es que uno se hace la idea o la verdad. Primero, la escritura dice de que el Eterno está en todo lugar y de que no hay un lugar donde Él no esté. Y mire lo que dicen los sabios. Si existiera un lugar donde Él no esté, entonces ese lugar no existiría. ¿Por qué? Porque lo segundo contradice lo primero. O sea, hay palabras y hay expresiones acerca de la divinidad que uno no debe decir. No encajan, no tienen lógica. Y esta es una de ellas.
Si existiera un lugar donde el Eterno no está, ese lugar no puede existir. ¿Por qué? Porque contradice lo primero, de que Él está en todo lugar. Cuando Él dice todo lugar, no excluye ninguno. Empecemos por ahí, no excluye ningún lugar. O sea que no se puede decir de que si existiera un lugar donde Él no esté, entonces ese lugar no existiría. Ok, bueno, empezando por eso. De una forma inherente, Él está en todo lugar y Él lo llena todo. Y Él mismo lo dice en los Salmos. Yo con mi gloria lo lleno todo. Todo. Ahora, si Él creó la tierra y el universo que nosotros conocemos y nos creó a nosotros también, entonces, si Él está en todo lugar, ¿dónde Él crearía todo este universo? Tendría que ser dentro de sí mismo. Por eso los sabios dicen que Él, dentro de su misma naturaleza, Él creó un espacio. Y en ese espacio creó el universo y el mundo en el que vivimos. Si el mismo universo es tan inmenso, tan grande, tan extenso, dígame usted, hermanos, cómo es de grande él mismo en esencia, siendo que él hizo un espacio dentro de sí mismo, entonces el sí mismo que es el todo, es todo en extensión y en naturaleza. ¿Ok? Entonces, cuando él creó dentro de sí mismo ese espacio, y ahí creó este universo tan extenso, la Pleiades, el Orión, la Vía Láctea y todos esos universos que hay en lo profundo del espacio. Si eso para nosotros es tan grande y es una parte, un espacio que él mismo creó dentro de sí mismo, entonces, ¿cómo es de grande él? Tanto que él mismo dice de que no hay hombre que te vea y viva. El salmista dice, no hay hombre que te vea y viva. ¿Ok? Entonces estamos hablando, hermanos, de un ser inmenso, grandísimo, extenso, que nosotros humanamente ni intelectualmente pudiéramos alcanzar a entender semejante profundidad y semejante naturaleza de lo que es el ser, lo que es la divinidad, lo que es la divinidad. Ok, ahora, el Eterno en su esencia, Él tiene sus emanaciones, porque nosotros no podemos mirar al Eterno como un cuerpo, como lo somos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a los grandes líderes, a las grandes figuras de la música, gente que se ha distinguido en este mundo y que pone su fotografía en muchas partes y todo el mundo quiere conocerlos. Entonces nos acostumbramos a vislumbrar un líder que es casi de nuestra misma estatura, de nuestra misma contextura, y nos acostumbramos a eso. Entonces, a veces queremos visualizar al Eterno bajo la perspectiva de un líder humano, y eso no se puede. Nosotros tenemos que abrirnos un poco más adentro de nuestra mente y tratar de mirarlo a Él en su extensión y conocerlo a través de las emanaciones que salen de Él. ¿Cuáles son esas emanaciones? Él es amor. No un amor, no, Él es amor. Él es misericordioso. Por eso lo llaman el misericordioso, porque Él es misericordia pura. ¿Ok? Él es creador, hacedor. Él es el que todo lo ve y todo lo sabe, y Él es la fuente de la sabiduría y del conocimiento y la fuente de la vida. Esas son emanaciones que salen de Él. ¿Ok? Por ejemplo, de nosotros, ¿qué emanaciones tenemos nosotros? Lo que aprendimos en la vida y lo que emana a través de nuestro carácter. Porque el eterno Hashem
también tiene su carácter. Acuérdate que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, no a nivel físico ni semejanza física, sino unas palabras más profundas que se usan para esto, y es nuestra capacidad de discernir, de pensar, de crear, de hacer matemática, de hacer física, de hacer un montón de cosas. Eso es la imagen que heredamos de Él. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, los sabios dicen, si Yahweh no existiese, otro ser no podría existir. ¿Ok? Si se dijera, nada existe, Él sí existe. Y no dejaría de ser. Porque Él es único. Ahí se menciona la palabra Ejad. Él es único. Y no depende de nada de lo creado por Él. Él es independiente en su naturaleza porque Él no depende de aleluyas, ni de rezos, ni de canto, ni de nada. Si en este mundo nadie adorara al Eterno, Él no dejaría de ser el Eterno, ni dejaría de ser glorioso, porque Él no depende de eso. ¿Ok? El alabar al Eterno, el ensalzarlo a Él, es una cosa que va de parte de nosotros hacia Él, pero no que Él dependa de eso. Él no depende de eso. ¿Ok? Por eso todo cuerpo es limitado. Por lo tanto, todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, sería limitado y no sería ni omnisciente ni omnipresente, porque Él está en todo lugar, Él todo lo sabe. Yahweh es indivisible porque Él es único y uno solo. O sea, Él es Ejad, Ejad, único y único. ¿Ok? Entonces Él es indivisible. ¿Qué quiere decir la palabra indivisible refiriéndose a la divinidad, a Hashem? De que Él no puede ser dividido. Ni Él mismo se divide como se dividen las células, como se multiplica la raza humana, como se multiplican las semillas, no. Por eso de Él no pueden salir otros dioses. ¿Ok? ¿Por qué no pueden salir otros dioses? Porque Él mismo lo dijo, pero no lo dijo de esta forma como yo lo estoy diciendo, sino que Él dijo, no hay otro Dios, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Ni Él lo conoce siquiera. Porque cuando se habla de dioses en plural, a nivel de aquí de la tierra, se está hablando de paganismo, se está hablando de ídolos, que son dioses de piedra, de barro, de lo que sea, pero no son divinidades a la altura y a la esencia del Eterno. ¿Ok? No hay. No puede ser. Ahora, ¿cómo entonces nosotros conciliamos de que Él haya venido en carne en la faz de Yeshua, en la faz del Mesías? ¿Acaso no fue que se partió? No se partió. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, hablando de Yeshua, dice, porque en Él, hablando de Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad, o sea, en Yeshua. ¿Ok? Habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso es que Yeshua habló unas cosas que la gente no las entendió y no las vio tampoco. Cuando él dijo de que los ángeles le servían a él continuamente. Pero eso nadie lo vio. ¿Por qué? Porque es imposible ver los ángeles. Los ángeles son criaturas incorpóreas, son espíritus, y un espíritu no se ve. ¿Ok? Entonces, por eso no se podía ver. Pero de la misma manera
que en los chamaín, los ángeles sirven al Eterno, de esa misma manera le siguieron sirviendo cuando Yeshua estuvo esos 3 años aquí, esos 30 años aquí en la tierra, 33 años, porque él comienza su ministerio a los 30 años, según la costumbre de los sacerdotes, según la Torá, y su ministerio fue de 3 años, 3 años. Porque así como los sacerdotes comenzaba su ministerio a los 30 años, según la Torá, usted ve que Juan, Johanán, también espera que se cumplan los 30 años y él comienza a predicar. 6 meses después, porque acuérdese que Johanán, el inmersor, le lleva a Yeshua 6 meses. Pues aquí a nivel de la tierra. Yeshua a los 6 meses comenzó su ministerio también, pero ya luego Juan, él se fue primero, murió primero, y luego Yeshua continuó un tiempo más antes de volver a su trono, a su esencia, quedando solamente un cuerpo. Este cuerpo del que la gente conoció en aquel tiempo, que se llamaba Yeshua Hamashiach, es el mismo cuerpo que está en este momento allá en el Chamaín, porque ya en el Chamaín hay algo físico, hay un cuerpo vivo, vibrante, que es Yeshua. ¿Ok? O sea, para una persona decir que conoce al Eterno, literalmente y físicamente, tiene que ser a través de Yeshua. No hay otra forma, a través de Yeshua, porque Yeshua es la faz del Eterno hacia nosotros. Detrás del rostro de Yeshua está internamente o habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Estaba ahí encerrado. Yo no sé el Eterno cómo hizo eso. Eso es una maravilla porque él al mismo tiempo que estaba en Yeshua, él también estaba en todo lugar. No quiere decir que él dejó algunas partes para poder estar ahí en Yeshua. No, él estaba al mismo tiempo en todo lugar. Ok, eso fue algo. Por eso es que Pablo, él lo caracteriza y él dice que él se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria. No pensemos que el trono es una silla, como esta donde yo estoy sentado, no. Cuando la escritura dice dejó su trono de gloria, fue que dejó el lugar de su esencia para meterse en un cuerpo humano. Según estudios, Yeshua medía por ahí como 1,70, 1,71. Esa era más o menos la estatura. Y es la estatura regular que había en aquella época, porque usted sabe que cada tiempo, cada época, cada raza, cada país tiene sus estaturas. Si usted va, por ejemplo, a Australia, allí hay una tribu, no recuerdo el nombre, o sea, los originarios de ahí de Australia, y es una gente supremamente bajita. Miren como 1,10, 1,15, 1,20, más o menos así. O sea, una persona de esa raza que mida 1,30 es un alto para ellos. Es una persona de mucha estatura para ellos. Pero ya afuera hay países que tienen gente que de 1,80 para arriba regular, hombres y mujeres, 1,85, 1,90 y cosas así. Entonces, pero en aquella época, arqueológicamente, se sabe que la estatura promedio en aquella época era de 1,70, 1,75. Gente muy alta no había en esa región, en esa época. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, la existencia de todas las cosas creadas es temporal, o sea, relativa, porque todo pasa, ya que están relacionadas unas con las otras. Todo está mezclado. Todo lo que se hace
todo lo que usted tiene a su alrededor es una mezcla de una cosa con la otra. Todo tiene que ser mezclado. Se mezcla esto con esto, resulta esto. Se mezcla esto con aquello, resulta. Entonces, todo lo creado, hermanos, es un resultado de puras mezclas. Pero el Eterno no está mezclado con nada, ni desconocido para nosotros, ni tampoco conocido para el Eterno. Él no es una mezcla ni el resultado de algo. Él es el principio de todo. El Eterno es el principio de todo. ¿Ok? Bendito su nombre. ¿Por qué? Porque Él es excelencia, plenitud, justicia, misericordia, santidad, equidad, amor, excelso, único, supremo, soberano, magnánimo. Por eso dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero referirme a él como único y eterno. O sea, Ejad y eterno. Y nada hay eterno fuera de él. Ojo, él es único y eterno, porque él no tiene ni principio ni fin. Él no tuvo principio. Todos nosotros y todo lo que nos rodea tuvo un principio y tendrá un fin. Pero él no tiene ni principio ni fin. Entonces no podemos nosotros elucubrar o tratar de pensar, bueno, de dónde, cuándo apareció el Eterno, cómo apareció, cómo sería eso. Es imposible pensar eso, ni deducirlo siquiera. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que él no tiene principio y no tiene fin. Estamos hablando de una entidad, de un ser que es aún en este momento inimaginable. Inimaginable, porque imaginar un ser que no tenga ni principio ni fin, nosotros acostumbrados a que todo tiene un principio y todo tiene un fin, eso es una cosa inimaginable para nuestra mente finita. ¿Ok? Ahora, por eso dice, nada hay eterno fuera de él. Pero aquí hay algo, de que él a nosotros los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza, él sí nos puso a nosotros ese concepto de eternidad para nosotros. Eso es increíble. O sea, esto es algo, hermanos, que es increíble. Usted ve los perros, los gatos, las gallinas, los gallos, los caballos, las vacas. Todo perece. La misma ropa perece. Todo se va bajando, se va resquebrajando y va desapareciendo, se van yendo. Los seres humanos se van yendo. Nosotros nos vamos yendo. Más sin embargo, él, allá dentro de nuestra mente, en nuestro ser, él puso el sentimiento y el concepto de eternidad. Eternidad, hermanos. Eso es muy profundo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar de que uno se muere y ya se acabó todo. No, hay una eternidad para los seres humanos. Para los animales no hay eternidad. El animal murió y chao, se fue. No hay un concepto de que digamos que el animal tenga alma. No, los animales no tienen alma. Ni tienen el hálito, ni la esencia de vida como la de nosotros. ¿Ok? O sea, yo sé que es como complicado entender esto, pero usted lo va a entender el día que usted se muera, o entre comillas, porque realmente uno no muere. Pero el día que usted sea sacado de su cuerpo, sea masculino, sea femenino, usted se va a dar cuenta de que usted sigue siendo un ser pensante. Usted sigue pensando. Porque realmente
La vida real no está aquí. No está aquí. Está aquí adentro, en el alma. Usted en este momento se le cruzan muchos pensamientos por la cabeza. Eso es usted y eso no muere. Eso no muere. O sea, usted sale del cuerpo y usted no es que se ve, se quedó dormido y ya, por allá dormido, no. Y mire usted que los sabios dicen que el dormir, cuando uno se acuesta en la noche, es una especie de muerte, porque el cuerpo está a su mínimo de existencia. O sea, lo que son los latidos del corazón, la respiración, todo se baja al mínimo y seguimos vivos. Por eso, despertar uno por la mañana, eso es un milagro, porque eso es como volver a vivir. ¿Por qué? Porque todos mientras dormimos estamos casi muertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted salga del cuerpo, porque ya el cuerpo se desbarató, ya no dio más, no dio más. Vamos a poner un ejemplo. Se me ocurrió un ejemplo. Usted tiene un carro, no importa qué tipo de carro sea, pero usted es el que maneja el carro. O sea, el carro sin usted no es nada, está ahí parqueado. Pero cuando usted se sienta y le mete la llave y lo enciende, usted maneja su carro y su carro lo lleva por allá, lo lleva por allá y lo lleva para arriba, lo lleva para abajo y dele. Pero usted es el que manda. Usted es el que gobierna su carro y lo maneja y lo conduce para donde usted quiere, no para donde el carro quiera ir, sino para donde usted quiera llevarlo. Cuando usted llegó a su destino, apagó el carro y se bajó del carro, es como el carro, es como usted dice dormir. Que la próxima vez que usted se suba al carro, usted lo enciende y ¡pum! Como que despertó. ¿Ok? Miren este ejemplo tan claro. Ahora, llega un momento que usted sabe que nada es eterno, el carro se va envejeciendo, el motor, la transmisión, las partes eléctricas, y llega un día, llega un momento en que el carro no va a poder caminar más. Usted lo llevan del mecánico, mira mi carro, ¿qué le pasó? Y el mecánico dice, no, el motor, se fundió el motor y la transmisión no quiere trabajar y estas partes eléctricas no tampoco quieren trabajar. Si usted quiere arreglar ese carro, le vale lo mismo que comprar a otro, entonces usted decide comprarse otro. Pero bueno, el carro queda ahí y va a una chatarrería y allá lo aplastan y lo hunden y vuelven a hacer otro carro o crean metal con eso, lo hunden. Pero usted sigue siendo usted, ¿ok? Usted sigue siendo usted. Simplemente que usted la llave ya no la puede volver a usar porque esa era la llave del carro. Pero usted, que era dueño del carro o que es el dueño del carro, usted sigue siendo. Así es la muerte. Que su carro deja de funcionar, su cuerpo deja de funcionar, pero usted sigue siendo usted, un ser pensante que analiza las cosas. Simplemente que cuando uno sale del cuerpo, entra a otro, llamémoslo, otra dimensión, a otro sistema de vida muy diferente al que tenemos aquí ahora. Pero usted sigue siendo usted. ¿Ok? O sea que eso podríamos llamarlo una muerte temporal porque ya no puedes estar montado en el carro. Ya no puedes montar en el carro. Ya para desplazarte tienes que caminar o hacer otra forma de hacerlo, pero ya en tu carro ya no puedes. ¿Ok? Eso es la muerte que llamémoslo algo temporal, porque usted sigue siendo usted. Eso, hermanos, es un preludio de lo que es la eternidad. Por eso dice el texto, y pusiste eternidad en sus corazones. Ese texto es impresionante, tenaz. Pusiste eternidad en sus corazones. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, entender esta parte para que no le tengamos miedo a la muerte,
ni, ni tampoco pensemos que esta vida lo es todo, no, allá al otro lado hay una vida mucho mejor, especialmente, especialmente para los creyentes. Hay algo mucho mejor, hermanos, y glorioso. Entonces, eh, ahí es donde el Eterno nos va a regalar otro cuerpo, como dice allá en 1 Corintios 15, un cuerpo glorioso semejante al cuerpo del Mesías en su resurrección. ¿Ok? Porque es que a Yeshua se les llama las primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el primero que resucita para vida. Antes de Él fueron resucitadas muchas personas. Él mismo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda, muchos profetas fueron resucitados, mucha gente resucitó mucho antes de Él, pero fueron resurrecciones temporales, porque la persona vivió 10, 15, 20 años más, pero luego murió otra vez. En cambio, con Yeshua no ocurre eso, ni puede ocurrir eso tampoco. ¿Por qué? Porque ya Él tiene un cuerpo de gloria, un cuerpo glorioso, que ese cuerpo es inmortal. Cuando nosotros nos encontremos con Yeshua en un futuro próximo, lo vamos a ver físicamente y lo vamos a ver en el mismo cuerpo que Él resucitó, y que para ese cuerpo no pasan ni los años ni las edades. Yo creo que para un cuerpo glorioso, un cuerpo de resurrección para la eternidad, 1000 años, oído con esto, 1000 años podrían ser un minuto de la vida de esa persona. Un minuto nomás, 1000 años. Y si hablamos de una eternidad, transcurrirán miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, y no habrá final. ¿Ok? Si vamos a contar a nivel de tiempo, no va a haber un final de tiempo. Por eso es que el Eterno creó la matemática. La matemática es divina. La matemática vino de parte del Eterno. Porque todo está determinado a través de la matemática. ¿Ok? La matemática es infinita. Y todo lo creado está basado en matemática, que esa ciencia a nivel de Torah se llama la gematría. Eso es una ciencia, gematría. Cuando uno entiende todas estas cosas que tienen que ver con la gematría, uno se da cuenta que eso es una ciencia muy profunda y que la matemática no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque el ser humano, a nivel matemático, a nivel de números, va a ser infinito también. Va a ser infinito. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a entender por qué el Eterno habla de la eternidad. Nosotros sí tuvimos un principio, pero no vamos a tener un final. A nivel del alma, a nivel del cuerpo, esto sí pasa. Pero el ser pensante que hay detrás de este coco, de ahí adentro, ese ser pensante, esa alma, ese ruaj, que es el aliento de vida del Eterno, eso no tiene fin. Por eso Yeshua mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. El único que puede tocar un alma de una persona es el Eterno. Y eso lo va a hacer en la aniquilación total de los perdidos, de los que no van a entrar al reino. Ellos sí van a ser aniquilados. Aniquilados. O sea, van a desaparecer. A desaparecer. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? Ustedes saben que, por ejemplo, en una gota de semen de un hombre, en una gotica, hay millones y millones de espermatozoides, que son seres vivos.
¿ok? Espermatozoides, millones. Supongamos que en una gota de una persona, porque no todas las gotas tienen que haber la misma cantidad, porque hay varones que son más, tienen más espermatozoides que otros. No todos tenemos la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que un hombre sano en una gota tenga 12 millones de espermatozoides, 12 millones, y solamente uno llega al óvulo, mientras que los otros 11.999.999 se pierde, porque solamente uno fecunda. Y de ahí brota la vida de un ser humano, de una persona. El resto se pierde. Entonces, porque una persona puede pensar, bueno, ¿cómo así que el Eterno va a desaparecer o van a desaparecer tantos millones de seres humanos que han nacido a través de la historia? Eso es una comparación con los .999 espermatozoides que no lograron fecundar, que, bueno, desaparecen, se van. ¿Ok? Porque esa es la vida y esa es la naturaleza que el Eterno creó, donde siempre, diariamente o cada minuto, están desapareciendo millones y millones de células de animales microscópicos, de seres vivos microscópicos, están desapareciendo millones y millones y millones y millones en un minuto, en todo el mundo. ¿Ok? O sea, los que estamos vivos, tanto a nivel humano como a nivel animal, realmente somos poquitos en comparación a los que van muriendo cada día. O sea, esa es la dimensión matemática de lo que es la creación y de lo que es el universo. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado, yo no me lo he preguntado apenas, ahora me lo vengo a preguntar. ¿En el reino, en la eternidad, van a haber animales o no van a haber animales? Buena pregunta. Y si van a haber animales, ¿qué tipo de animales son? Si son perecederos temporales o animales también eternos. Porque si nosotros vamos a estar en una eternidad, pues no sé de qué forma o en qué es que la gente va a entretener su vida en la eternidad. Esa pregunta se la hicieron a un sabio israelita. Hay quien dijo, bueno, si ustedes aspiran a estar en la eternidad, ¿qué van a hacer ustedes todo ese tiempo sin fin allá? ¿Qué van a estar haciendo? Entonces el sabio, ni corto ni perezoso, le dijo, mira, tú sabes que el universo es extenso. Los mismos cielos tienen sus cielos. Allá está la Vía Láctea, está el Orión, están las constelaciones alfa, está la constelación yo no sé qué. En fin, la NASA y toda esa gente han descubierto mundos y mundos y mundos y otros que no han podido ver todavía por lo lejos que están. Entonces el sabio dijo, el Eterno va a llevar o a permitir que los creyentes, que los que están en la eternidad con él, se dediquen a la exploración del infinito, a disfrutar de las maravillas del Eterno por toda la eternidad, porque para eso el universo es infinito también, y el Eterno lo va a hacer más infinito para que nosotros estemos allá disfrutando y glorificando su nombre a través de todas las maravillas que vamos a ver en esos mundos lejanos que hay allá, porque por eso es que en el libro de Génesis nos da a entender acerca de que el Eterno, antes de crear este mundo en el cual nosotros vivimos, ya él había creado otros mundos, los cuales fueron destruidos. Claro, no se usa la palabra destruidos, usa la palabra desencantó.
otros mundos. Desencantó, o sea, fueron pasados, destruidos, o sea, pasaron. Por eso estamos a las puertas de entrar en una nueva creación, en un nuevo mundo. ¿Ok? Por eso está escrito en el libro Apocalipsis y en los profetas que dice cielo nuevo y tierra nueva. O sea, una creación nueva completamente para que nosotros que vivimos en esta otra creación podamos pasar. Eso va a ser un fenómeno de que nosotros, siendo vivientes de este mundo, de este sistema de cosas, logremos pasar a la nueva creación. Eso va a ser una cosa tenaz, hermanos, un privilegio muy grande, que no todo el mundo lo va a disfrutar ni lo va a vivir. El poder uno pasar al otro lado. Ya tuvimos un ejemplo a nivel microcósmico. ¿Cuándo? En el diluvio. Noé y su familia fueron, bueno, no que lo hayan visto con sus ojos, lo experimentaron, porque todo ese sistema que había antes del diluvio fue destruido por las aguas. Cuando el agua bajó, ellos comenzaron a vivir en un nuevo mundo. Todas las montañas habían desaparecido. Lo que antes era una montaña quedó en el fondo del mar. Lo que antes era el fondo del mar quedó por allá arriba, porque todos los fundamentos de la tierra fueron movidos de su lugar por ese cataclismo que ocurrió. Entonces, tenemos esa primera evidencia de una familia compuesta de 8 personas que vivieron esa experiencia de pasar de un mundo a otro mundo, aunque fue metido en un barco. Eso fue algo aterrador vivir eso, porque eso es aterrador, pero el eterno ahora en un futuro no lo va a ser tan aterrador. Por eso hay un lugar que se llama paraíso, el Edén, donde todos los creyentes son llevados allí para que estén allí reservados, guardados, mientras todo es transformado afuera, todo este sistema de cosas que conocemos es destruido y él estará creando un nuevo hogar, un nuevo mundo, una nueva creación donde no va a haber memoria de todo esto. El Eterno nos va a robar la memoria. Pues la va a borrar, robar no, borrar la memoria de todo esto que estamos viviendo ahora, lo que conocemos. Que la mañana, que el mediodía, que al atardecer, que mucho calor, que mucha lluvia, que los frutos, que hay que arrancarlos de la tierra, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá, que hay que ir a trabajar, que hay que luchar con la gente, luchar con los caracteres de la gente, en fin, tantas cosas que pasan, hermanos, eso va a ser borrado. ¿Ok? Va a ser llevado a un lugar muy infinito de la mente humana, donde no va a haber memoria de eso. La vez pasada dimos un ejemplo de eso. Un niño, cuando nace, un niño o una niña, cuando nace, durante esos 9 años, vive muchas cosas, escucha muchas cosas y siente muchas cosas mientras está en el vientre de la madre. Cuando el niño, en la hora del parto, dentro de tantas cosas que la madre suelta, de los líquidos, la sangre, el líquido amniótico, cuando hay un líquido que cuando el niño lo respira, cuando comienza a respirar por la nariz, eso hace que la memoria de lo que ha vivido hasta ese momento en el vientre de su madre se borre. No se acuerda de nada. Pero eso no se borra del todo. Eso queda como adentro, en un chip por allá adentro. Entonces, eso vamos a terminar con este relato. Una vez, eso fue en New York, un muchacho de unos 36 años, hay una avenida muy famosa que se llama la Quinta Avenida, una avenida grande de una sola vía. Son como 4 o 5 carriles y está en pleno Manhattan. Y eso vuelan los carros ahí, los taxis especialmente. Entonces este hombre
trató de atravesar de una acera a la otra y calculó mal y un carro, ¡pum!, lo elevó. No lo mató, quedó desbaratado, fue a dar al hospital y entró en coma. Entró en coma. Entonces allí estaba la mamá cuidándolo, como toda buena madre. Como a los 3 meses, él empezó a convulsionar y todavía estaba en coma, pero empezó a tener unas convulsiones. Y en medio de las convulsiones, él hablaba un lenguaje desconocido. Entonces los médicos, la mamá le decía, vea doctor, mire, usted entiende qué es lo que está hablando, qué le está pasando a mi hijo. El médico, no sé señora, no sé qué pasa, eso está raro. Va donde otro médico y también lo ve raro. Entonces, como nadie entendía ese lenguaje y New York es una ciudad donde hay mucha gente de todo el mundo, llevaron un alemán, llevaron un latino, llevaron un francés, llevaron un malasio, llevaron un chinese, llevaron un japonés, llevaron un ruso, llevaron un polaco, llevaron gente de todo el mundo a que escuchara o escuchara la grabación de lo que él decía. Nadie daba, nadie entendía. Hasta que un día llevaron al capellán de ese mismo hospital, el capellán, que era un rabino judío retirado ya, un ancianito, era retirado. Entonces lo llevaron a él, mire, y llevaron un montón de gente y dejaron a él para lo último. Entonces él va y escucha, y él, cuando escucha al hombre, al muchacho, él se sorprende y le dice, mamá, como dicen allá, mamá, tú eres judía, ¿tú quién eres? No, señor, yo no soy judía, yo soy de otro país. Yo no soy judía, ni siquiera sé, porque es que él está hablando, el muchacho estaba hablando el arameo antiguo, un idioma que hoy en día casi no se habla, el arameo antiguo, que ese rabino anciano lo hablaba, lo conocía. Entonces le decía, pero entonces él de dónde aprendió, él está recitando oraciones. Él está recitando oraciones en buen orden y yo le entiendo perfectamente lo que está orando. Él, todo extrañado. Entonces la señora empezó a rebobinar, como dice la cabeza, la memoria, y le contó una historia. Le dijo, cuando yo estaba en embarazo de él, o sea, hace 34 años, más de 34 años, yo trabajé en la casa de unos judíos, en el servicio doméstico. Entonces, cuando yo estaba en embarazo, vino de visita el papá de la señora de la casa, que era un judío ortodoxo, anciano. Entonces, en los primeros meses de embarazo, yo me puse de acuerdo con los dueños de la casa para yo madrugar como a las 3 de la mañana, hacer todos los destinos para quedar libre al mediodía y tener la tarde y la noche libre, pues descansando en su embarazo, porque le permitieron que trabajara embarazada. ¿Qué pasó? Cuando vino el papá de la señora de la casa, un ancianito ortodoxo, la señora dijo, yo me levantaba a las 3 de la mañana y él se levantaba a las 3:30 y recorría toda la casa haciendo sus oraciones en arameo. Él oraba en arameo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el niño que estaba en el vientre escuchó las oraciones y se las aprendió. Eso es increíble. Y eso quedó grabado allá muy adentro de la criatura de ese niño que ni siquiera había nacido y se aprendió todas esas oraciones porque el anciano y la señora se levantaban con media hora de diferencia. Y el niño se las aprendió todas. Por eso es que en esa crisis craneal y física que tuvo el muchacho desde el accidente ese, del golpe que recibió, le despertó esa parte también, estando también en medio de ese coma en que estaba, y se le despertó esa parte. Por eso cuando él convulsionaba, recitaba y repetía las oraciones que había aprendido de niño. Eso fue una excepción y un fenómeno en el sentido de que
el Eterno, cuando pasemos allá al nuevo cielo y a la tierra nueva, que el texto dice que no habrá memoria de todo esto, esa memoria va a ser borrada de la misma forma que el Eterno borra o archiva en algún lugar del cerebro del ser humano todo lo vivido cuando el niño nace, lo que vivió antes del nacimiento. ¿Ok? Estos son misterios, pero que tienen su explicación y su aplicación en la Torá. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo, pero estuvo muy interesante esta parte de lo que es la mente, lo que son las cosas del Eterno y lo que es la eternidad. No le tengan miedo, hermanos, a pensar en la eternidad. La eternidad es una cosa real. Eso es real y para allá vamos. Y no piense que cuando uno se muere, cuando el cuerpo deja de funcionar, uno ya todo se apagó para nosotros. No, nosotros seguimos siendo, usted sigue siendo usted y sigue pensando y analizando. Simplemente que vas a estar en otro sistema de vida, sistema de ser, pero usted sigue siendo usted. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, hermana. Bien pueda. Hermana, para hacer la oración de despedida. Sí, Señor. Padre eterno Yahweh, te damos toda rabada, Señor. Muchas gracias por este espacio que nos has proporcionado. Gracias, Abba, por la sabiduría dada a nuestro pastor Germán Loaiza. Gracias, Abba, por la fe que has puesto en el corazón de él, en el corazón de nuestro pastor, para llevar adelante este ministerio, para llevar adelante tus enseñanzas. Gracias, Abba, por esta porción de la palabra y por la revelación que nos manifiestas en ella. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados, a sus familias, a cada amigo que nos acompaña. Bendícenos, Señor, y llévanos cada día en crecimiento, en obediencia a tu bendita Torah. Muchas gracias, Abba. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Laila Top para todos. El Eterno les bendiga. Muy buenas noches. Laila, Bendiciones.